¿De verdad crees que tu peor pesadilla sería la noche de bodas medieval? Porque si fueras una mujer en el siglo XIII, lo sería. No habría amor. No habría elección. Solo frío. Un frío que te cala hasta los huesos en una habitación de piedra sin calefacción. Y miedo. Miedo a lo que va a pasar. Miedo al hombre que apenas conoces y miedo a la gente que está esperando fuera. Imagina esto. Tienes 15 años, te casaste esta mañana con un hombre de 35 que tu padre eligió. No sabes qué va a pasar esta noche porque nadie te lo explicó. Solo te dijeron que es tu deber. Y ahora estás en una habitación helada, con un vestido pesado que te raspa la piel, mientras ese hombre te mira esperando, algo que no entiendes del todo. Y aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué idealizamos tanto la noche de bodas medieval? ¿Por qué asumimos que era íntima, privada, especial? ¿Y cuál era la realidad que las películas nunca muestran? Hoy vamos a hablar de algo que destruirá cualquier fantasía romántica que tengas sobre la Edad Media, lo que realmente significaba la noche de bodas. No para las princesas de cuento, para mujeres reales, con cuerpos reales, en situaciones reales. Y antes de empezar, si te gusta la historia sin romanticismos, deja tu me gusta y suscríbete a Curiosidades Medievales, porque aquí contamos la Edad Media como fue de verdad. Ahora sí, prepárate para que se desmorone el mito. Porque la noche de bodas medieval no era el inicio de una historia de amor, era el inicio de una obligación de por vida. Empecemos derribando el primer mito, que la noche de bodas era un momento íntimo entre dos personas. No, no lo era. Era un evento público, con testigos, con gente esperando confirmación, con cortesanos escuchando detrás de la puerta. Especialmente en la nobleza, la consumación del matrimonio debía ser verificada, porque de eso dependía la validez del contrato. Si no había consumación, el matrimonio podía anularse, y con él, todas las alianzas políticas y económicas que representaba. Así que había testigos, nobles, clérigos, incluso sirvientes, esperando fuera de la habitación, a veces dentro, literalmente dentro, en un rincón, tomando notas. La ceremonia se llamaba encamamiento. Los novios eran escoltados hasta la cama por un cortejo de nobles que hacían bromas subidas de tono, pronunciaban bendiciones y se quedaban cerca, muy cerca. ¿Y cómo confirmaban? Con las sábanas manchadas de sangre. Sí, a la mañana siguiente, esas sábanas se mostraban a la corte como prueba de que el matrimonio se había consumado, como prueba de que la novia era virgen, como prueba de que todo estaba en orden. Así que no había privacidad, no había intimidad, había presión, observación, juicio constante, y una joven mujer sabiendo que su cuerpo estaba siendo convertido en espectáculo público. Olvídate de las habitaciones cálidas y acogedoras. Los castillos medievales eran bloques de piedra helada, sin calefacción central, sin aislamiento, con corrientes de aire colándose por cada grieta. En invierno, la temperatura dentro de un castillo podía estar solo unos grados por encima de la exterior. Es decir, congelándote. Había una chimenea, sí, pero calentaba solo un pequeño radio alrededor del fuego. El resto de la habitación seguía helado. Y la cama, aunque tuviera cortinas pesadas, no era un refugio cálido. Era una estructura de madera con un colchón de paja o plumas que absorbía la humedad del ambiente. Así que estás ahí, temblando, con un camisón de lino que no abriga nada, sabiendo que vas a tener que quitártelo, en una habitación que te congela los pies al tocar el suelo de piedra. Y nadie se preocupaba por tu comodidad, porque el frío no era el problema. El problema era cumplir con el deber, consumar el matrimonio, producir herederos. El resto era irrelevante. Y ahora viene uno de los aspectos más crueles. La mayoría de las mujeres medievales llegaban a su noche de boda sin tener ni idea de qué iba a ocurrir. La educación sexual no existía. Hablar de sexo era tabú. La Iglesia consideraba el tema inapropiado, incluso dentro del matrimonio. Así que las jóvenes crecían en completa ignorancia. ¿De dónde sacaban información? De rumores, de bromas incompletas de sirvientas, de comentarios vagos de otras mujeres.
pero nada claro, nada concreto, nada que las preparara realmente. Algunas llegaban a la noche de bodas pensando que dormir en la misma cama era todo. Otras sabían que algo más ocurría, pero no sabían qué. Y cuando finalmente pasaba, el shock era brutal. Imagina ser una niña de 15 años, criada en un convento o bajo supervisión estricta, sin haber visto nunca un cuerpo masculino desnudo, sin saber cómo funciona la reproducción. Y de repente, esto. El terror no venía solo de la ignorancia. Venía también de la desinformación. Algunos relatos medievales decían que el acto era doloroso, que era tu cruz que cargar, que debías soportarlo en silencio como buena esposa cristiana. Así que llegabas esperando dolor, esperando sufrimiento, sin herramientas para entender qué estaba pasando, sin palabras para nombrar lo que sentías. Y el hombre tampoco era un maestro, porque él también tenía poca educación real. Su conocimiento venía de experiencias con prostitutas o de lo que otros hombres le habían contado. No había comunicación, no había ternura, solo cumplir con el deber. Las mujeres medievales se casaban jóvenes, muy jóvenes, a veces a los 12 o 13 años, otras a los 15 o 16, edades en las que el cuerpo aún no había madurado completamente. Y la noche de bodas no esperaba a que estuvieras lista. La consumación ocurría independientemente de tu desarrollo físico, porque el matrimonio se había firmado. El contrato estaba sellado, y ahora debías cumplir. Los registros médicos medievales muestran casos de mujeres que sufrieron daños graves en su primera noche. Desgarros, hemorragias, infecciones, porque sus cuerpos simplemente no estaban preparados. Y nadie las ayudaba. No había anestesia, no había médicos esperando. Si algo salía mal, solo había dolor. Y silencio, porque hablar de ello era vergonzoso. Algunas morían, no inmediatamente, pero semanas después por infecciones que no se trataban. Otras quedaban marcadas de por vida, con cicatrices físicas y emocionales que nunca sanarían. Y lo peor, se esperaba que quedaran embarazadas de inmediato. Esa era la función, producir herederos. Así que si la primera noche era traumática, no importaba, porque vendría una segunda noche, y una tercera, y así hasta que quedaran embarazadas. El embarazo adolescente era común, y peligroso. Las pelvis aún no desarrolladas no podían soportar el parto. La mortalidad materna era altísima, pero se aceptaba como normal, como el precio que las mujeres pagaban por cumplir su rol. No todos los maridos medievales eran violentos. Algunos intentaban ser considerados. Otros simplemente cumplían lo que se esperaba de ellos, sin hacerse demasiadas preguntas. Pero algunos eran violentos, y no había consecuencias. Porque legalmente, una vez casada, la mujer no tenía derechos sobre su propio cuerpo. El marido podía exigir el débito conyugal en cualquier momento. Y ella no podía negarse. Negarse era pecado. Era incumplimiento del contrato matrimonial. Si él era brusco, agresivo, cruel, no había a quien quejarse. La iglesia decía que era tu deber soportarlo. La ley decía que él tenía derecho. Tu familia te había entregado sabiendo esto. Y eso incluía la noche de bodas. Si él decidía que debías cumplir aunque estuvieras llorando, aunque estuvieras sangrando, aunque estuvieras aterrorizada, su decisión prevalecía. Algunas cartas privadas de mujeres nobles mencionan noches de terror. Otras hablan de huir a conventos después del matrimonio para escapar de maridos violentos. Pero eran casos raros. La mayoría simplemente aguantaba, porque no había alternativa. No había divorcio. No había refugio. Una vez dentro del matrimonio, estabas atrapada. Y la noche de bodas era solo el comienzo de esa trampa. Las sábanas manchadas de sangre no eran solo tradición. Eran una prueba legal. Si a la mañana siguiente no había sangre visible, la mujer podía ser acusada de no ser virgen, de haber engañado a su marido, de haber deshonrado a su familia. Las consecuencias podían ser devastadoras. Anulación del matrimonio, acusaciones de brujería o adulterio, incluso castigos físicos. Y esto era absurdo por dos razones. Primero,
No todas las mujeres sangran la primera vez. Es biología básica. Pero en la Edad Media, nadie lo sabía. O no les importaba. Segundo, algunas familias trucaban la prueba. Manchaban las sábanas con sangre animal o con tintes rojos. Para evitar el escándalo, para proteger a la novia de acusaciones falsas. Pero si no había sangre y no había truco, la mujer estaba en peligro. Isabel de Francia fue acusada de no ser virgen en su noche de bodas con Eduardo II de Inglaterra. Aunque tenía solo 12 años. Aunque era imposible que hubiera tenido experiencia previa. Pero los rumores corrieron. Y su reputación quedó manchada durante años. Otras mujeres fueron repudiadas. Enviadas de vuelta a sus familias en desgracia. Solo porque su cuerpo no había producido la prueba esperada. Era una trampa imposible. O sangrabas y demostraban que eras virgen, a costa de dolor. O no sangrabas y eras acusada de fraude. No había forma de ganar. Noche de bodas no era el fin. Era el comienzo. El comienzo de una presión constante por quedar embarazada. Porque ese era tu trabajo, tu única función real. Producir herederos, especialmente herederos varones. Y esa presión empezaba inmediatamente. Desde la primera noche, toda la corte, toda la familia, todo el reino estaba esperando. Si no quedabas embarazada en los primeros meses, los rumores comenzaban. ¿Era el marido el problema? ¿Habría algún defecto? Y la culpa siempre recaía en la mujer. Aunque biológicamente pudiera ser el hombre el infértil, la mujer era la acusada. Era ella quien debía rezar más, quien debía tomar pociones, quien debía someterse a tratamientos medievales absurdos. Fruto de esto, algunas reinas fueron repudiadas, enviadas a conventos o simplemente ignoradas cuando no cumplían con la expectativa reproductiva. Las pocas cartas y diarios que han sobrevivido nos permiten escuchar, por fin, la voz de esas mujeres. Y lo que cuentan es devastador. Mujeres que describieron la noche de bodas como la noche del terror. Otras que escribieron sobre llorar hasta quedarse dormidas. Algunas que simplemente dijeron, ojalá nunca hubiera despertado esa mañana. No eran todas. Algunas tuvieron experiencias menos traumáticas. Pero las que dejaron registro, no hablaban de amor. Hablaban de supervivencia. Una noble francesa del siglo XIV escribió, me sentí como un cordero llevado al matadero. Otra inglesa, nadie me preparó para esto. Nadie me dijo que dolería tanto, que me sentiría tan sola. Porque esa es la palabra clave, soledad. Estabas rodeada de gente, pero completamente sola. Nadie te defendía, nadie te consolaba. Solo debías cumplir. Y a la mañana siguiente, debías sonreír. Comportarte como si todo estuviera bien. Asistir al banquete de celebración. Recibir felicitaciones mientras por dentro estabas rota. Porque la noche de bodas medieval no era el inicio de una vida feliz. Era el inicio de una vida de obligaciones, de presión, de dolor silencioso que nadie reconocía. Así que no, la noche de bodas medieval no era romántica. No había amor, no había intimidad, no había elección. Había frío. Frío en la habitación y en el alma. Había miedo. Miedo a lo desconocido, al dolor, al juicio. Había presión. Presión de cumplir, de sangrar, de quedar embarazada, de no fallar. Y sobre todo, había soledad. Una soledad angustiosa por saber que nadie vendría a salvarte. Que esto era tu vida ahora. Que había sido entregada y que no había vuelta atrás. Porque en la Edad Media, el matrimonio no era una elección. Y la noche de bodas no era una celebración. Era el momento en que una mujer perdía todo control sobre su cuerpo, su futuro, su vida. Las películas te mienten. Los cuentos de hadas te engañan. La realidad era fría, dolorosa y llena de lágrimas que nadie escuchaba. Y por eso, cuando imagines una noche de bodas medieval, no pienses en velas y pétalos. Piensa en una adolescente temblando de frío y miedo. En una habitación de piedra, con gente esperando fuera, sabiendo que lo que está a punto de pasar marcará el resto de su vida. Esa es la verdad. Y esa verdad no tiene nada de romántico. Si te interesa seguir explorando la Edad Media sin filtros ni romanticismos,
Suscríbete a Curiosidades Medievales y acompáñanos en los próximos episodios. Historias reales que no salen en los libros, costumbres que hoy parecen imposibles y pequeños detalles que te van a hacer mirar la Edad Media con otros ojos.